están bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque Jesús es la bendición. Nuestra bendición es Jesús. Y si Jesús está siempre, la semilla de la bendición siempre está con nosotros. Y esa semilla va a producir mucho fruto en tu vida. Y fruto en diferentes aspectos y áreas de tu vida. Padre, te honro, te glorifico y te exalto, Señor. Padre, en este tiempo, permite que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra produzca lo que, según tu propósito, está destinada, Señor. Gracias porque tu palabra hace que todo nos salga bien y que podamos, Señor, ver bendiciones cada día de nuestra vida. En Cristo Jesús. Señor, te honramos, te glorificamos y a ti atribuimos toda la alabanza y toda la gloria por los buenos resultados que obtenemos, por ver tu gloria y por ver que cumples tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición es para frutos. Recuerda, la bendición es para frutos. Parte 1. ¿Cómo llega esa bendición a nuestra vida? La bendición es una persona, es Jesús. Recuerden la promesa de Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Okay? Y la bendición, Jesús, siendo la semilla, siendo la primicia de la creación, llega a la tierra a través de una palabra viva y comienza a predicar una palabra que iba a producir frutos en la vida de los seres humanos. Y el primer fruto que se obtiene de escuchar por vez primera la palabra de Dios o por ir escuchándola es el fruto de arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús inició su ministerio público, dice: desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer en este lugar. Esta es la versión del lenguaje actual. La Reina Valera dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? En el reino de los cielos, el arrepentimiento produce fruto. ¿Sí? Entonces, partiendo de cosas muy sencillas. Primero, la palabra. Llega la palabra a través de Jesús. Jesús es el enviado. Jesús es el primero en ser enviado por el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. La palabra enviado significa, o es lo que se traduce, o le da un cargo, que más que un cargo es una acción. Apóstol. El primer apóstol es Jesús. Jesús también es el primer profeta, es el primer evangelista, es el primer maestro, es el primer pastor. Bueno, entonces, el primer apóstol o el primer enviado es Jesús. Y ese Jesús viene a abrir y viene a dar lugar o a producir un camino para establecer el reino. Y ese camino por la palabra. Y Él suelta la palabra como Hijo del Altísimo, con una vida capacitada o dotada, o con los siguientes principios o valores, o digamos profesiones: rey, profeta y sacerdote. Y como rey, como profeta y como sacerdote, siembra la semilla del reino. Y que esa semilla del reino era la palabra. Y esa palabra que él expresa es arrepentidos, que traducido es volveos a Dios.
cambia el rumbo de vida que llevas. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu corazón. Cambia tu estilo de vida. Cambia tu mente. Cambia tu propósito de vida. Entonces, el primer fruto que nosotros, como hombres de Dios, bendecidos para bendecir, tenemos es el fruto de arrepentimiento. Y el Señor insiste cada día en trabajar a través de nuestras vidas para que produzca en nosotros su palabra un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en todo el extravío que llevamos. Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Un cambio que nos abre el entendimiento y nos lleva a reconocer que andamos perdidos, que andamos en un rumbo equivocado, que pensamos de una manera errada, y al pensar en una manera errada, nuestro hablar, nuestro comportar va a ser errado. Y cuando se es errado, no se produce el fruto que deberíamos de producir en la tierra como seres humanos que Dios ha dejado o nos ha dejado en la tierra para que llevemos fruto. ¿Sí? Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dijo: fructificad y multiplicaos, produzcan frutos y multiplíquense. ¿Sí? Y ese es el plan y propósito de Dios, que el hombre tenga una vida bendecida, que el ser humano tenga una vida bendecida, porque todo don, todo regalo, toda buena dádiva, dice en Santiago, viene del Padre, el que produce todos los frutos desde lo alto. Aún la sabiduría que viene de lo alto es pura, es amable, es noble. O sea, cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, llega para que nosotros tomemos una decisión. La decisión de cambiar. La decisión de renovar nuestro entendimiento. De poner cosas nuevas en nuestro entendimiento. Para comenzar a producir fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? Cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios nos muestra la oscuridad o tinieblas en que andamos, o los frutos o deseos de la carne que producimos, simplemente lo primero es arrepentimiento, cambio. Lo mismo ocurre cuando hay un creyente, usted o yo o cualquiera, y se desvía de la verdad por un deseo de la carne, como dice Gálatas. ¿Qué es arrepentimiento? Detenerse del rumbo que lleva, saber que te saliste del riel, saliste del camino y has de volver al camino para que haya un reconciliado con Dios. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio en el corazón. Nosotros somos y producimos lo que tenemos en el corazón. Dice la Escritura: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, habla cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, habla cosas malas. ¿Sí? Y los seres humanos, según hablamos, eso producimos en la vida de los demás. Entonces, cuando nosotros producimos cosas malas desde el corazón, tenemos la necesidad de que el corazón sea transformado. Y tenemos la promesa de Dios en Jeremías, en Ezequiel, que Él cambiará nuestros corazones de piedra en corazones de carne. La obra de cambiar el corazón es una obra netamente de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo hablar a nuestras vidas, podemos ser sensibles, nobles, bajar la guardia, bajar las posturas que tenemos, para que el Espíritu Santo se agrade de nosotros. Y el Espíritu Santo vea en nosotros un espíritu noble, un corazón noble,
Una persona que tiene la voluntad de escuchar, obedecer para producir un cambio. El primer fruto que se ha de tener cuando escuchamos la palabra de Dios, que es su semilla, que esa palabra es Jesús hecha carne, que la palabra que nosotros escuchamos ya hay un testimonio vivo de que sí produce buenos resultados. Y esos buenos resultados tienen que ver aún en medio de la muerte. Como dijo Jesús en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa palabra es porque Él es la semilla, Él es el verbo divino. O sea, cuando hablamos del verbo divino, Él es la palabra de Dios en acción, ¿sí? Es la palabra de Dios visible, es la manifestación de Dios como ser humano, entendiéndonos a nosotros como seres humanos, sabiendo las luchas que tenemos, las luchas que padecemos. Yo puedo compartir algo, sí, que es un poco temerario decirle, que Dios es Dios. Dios no es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie, dice la palabra. Pero se identificó con nosotros los seres humanos al hacerse carne. Y dice la Escritura que el tentador salió a tentarle. Pero Dios se mantuvo en su convicción de Dios y en su dominio propio y en su fidelidad a sí mismo y a su palabra. O sea, Dios es un Dios de palabra. Y Dios como Dios es un Dios de palabra. Como Espíritu es un Dios de palabra. Pero como Hijo de hombre también es un Dios de palabra, ¿sí? Y esa es la parte fuerte. Nosotros los seres humanos, muchos seres humanos, tenemos una vida fructífera, logramos buenos resultados y todo lo demás, pero de alguna manera Dios quebranta nuestra vida, quebranta nuestros corazones, porque fallamos a una palabra de Él y a una palabra que incluso podemos estar predicando y que la creemos y la enseñamos y estamos convencidos de que es así, pero no la cumplimos, ¿sí? Así que arrepentirnos es un volver a Dios. Y volver a Dios es cambiar el corazón, cambiar la mente, cambiar la conducta. Porque no se puede cambiar la conducta si no se cambia el corazón. Primero es el corazón, la mente. De allí la voluntad accede a que ese es el estilo de vida que se debe tener. Y luego de la voluntad vienen los hechos o lo que llamamos conducta. Nos conducimos como tengamos el corazón. Solamente puedo decirte, ¿quieres saber qué hay en tu corazón? Escúchate hablar. Ahí verás si hay odio, si hay rencor, si hay imprudencia, si hay rebelión. Y si escuchas tu corazón verás si hay amor, si hay paz, si hay gozo, si hay bondad, si hay fidelidad. Y a la final nos vamos a encontrar que ese Dios que nos dice arrepentidos, en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el primer fruto que producimos luego de escuchar la palabra es un volvernos a Dios, es un cambio en el corazón, un cambio donde en el corazón se mueren todos los deseos que tenemos en Él, los sueños, las ilusiones, para encontrarnos en una nueva vida que es por fe. Una nueva vida que nos dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Una palabra que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es una mentalidad, ¿y qué fe? Comenzar un camino donde cada día nos ha revelado algo nuevo y donde nosotros
debemos de entender que una vez que conocemos a Jesús, sabemos el camino, conocemos el camino. El camino es la conducta de Jesús. El camino es el comportamiento de Jesús. Y el camino es entender que 7 veces vas a tropezar, pero cada vez que mires a Jesús, Él no va a seguir adelante dándote la espalda. Lo vas a ver con su mano extendida para volverte a levantar. Porque de las caídas, Él quiere levantarte. De las caídas, Él quiere el arrepentimiento. De las caídas, Él quiere la nueva vida en Cristo. Y puedes preguntarte, Señor, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Y te responderá lo que le dijo Pedro: hasta 7 veces 7. Hasta 70 veces 7. Te va a perdonar. Y que podemos entender que al final de tu jornada dirá Dios, como habló de David, que David era un hombre conforme al corazón de Él. Así que la semilla es Jesús. Todo fruto que hay en la tierra parte de la semilla de una flor. Y es impresionante cómo semillas tan pequeñas producen una fruta o un fruto grande. ¿Sí? Aquí no se da que semillas grandes dan frutos grandes. Te voy a poner un ejemplo. La semilla del aguacate es una sola y es grande, pero la semilla de la lechosa es pequeña, aunque son muchas, son pequeñas. Y la fruta de lechosa es más grande que el aguacate. A veces es 10 veces más grande, a veces. Entonces, el tamaño de la semilla no determina el tamaño del fruto. Ahora, cada semilla produce el fruto que es. Una semilla de aguacate no va a producir un limón. Una semilla de limón no va a producir una mandarina. Pero sí te puedo decir que la semilla del reino de los cielos va a producir una nueva vida en Cristo para ti. Y tal vez la vida, no la vida que tú quieres, porque muchas veces, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, dice: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Sí, pero Pablo iba al arrepentimiento. Como dice Pablo, que golpeaba su cuerpo, su deseo, a fin de hacer aquello que Dios le mandaba hacer, en el nombre de Jesús. Así que no te canses, no desmayes, porque vas a ver la gloria de Dios. Y como dice el Señor, cada vez llegará arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cambiar una manera de pensar es importante para ver el reino de los cielos, para entender el reino de los cielos y para saber qué es lo que el Rey de los cielos va a producir en la tierra de los vivientes. Padre, que tu semilla del reino, que es Jesús, nos ayude, Señor, a doblegar el corazón y a renunciar y a rechazar todo argumento contrario a tu palabra, a dejar el viejo hombre con sus pasiones y deseos y a seguirte a ti, Señor, para dar ese fruto de arrepentimiento que tú llamas, y nos sea revelado el reino, y que podamos establecer el reino de los cielos y dar semillas, frutos del reino, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oro por sanidad sobre todo aquel que escucha. Oro por sanidad divina. Señor, cada don que has dado de sanidad es aplicado y activado ahora mismo en los que escuchan. Y tu gracia y tu favor se manifiestan sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, creyéndolo, lo recibo. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios te bendiga. Acuérdate, estamos hablando ahora de los frutos del reino. La bendición de Dios es para producir frutos celestiales, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que estar haciendo, no desmayar,
Ya hemos escuchado mucho sobre las señales del fin y cuál es la actitud que debemos de tener en estos tiempos. Y ahora, más directo, lo primero es el fruto del arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el corregir el rumbo de vida que llevas, porque el Señor viene a su tiempo, para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. En el nombre de Jesús. Bendecidos para bendecir.